Bueno, vamos a ver ahora la ley de Ohm en circuitos compuestos, concretamente de los más simples que hay, que son los circuitos R, que solo tienen varias resistencias, ¿vale? Entonces, la ley de Ohm, el enunciado, pues ya lo sabéis, sigue siendo el mismo, que voltaje e intensidad son directamente proporcionales, su cociente es el valor de la resistencia, y la ley de Ohm sigue siendo la misma, sigue siendo que V igual a I por R. ¿Qué es lo que pasa? Que en un circuito compuesto podemos aplicar la ley de Ohm o al circuito entero, con lo cual podríamos decir que voltaje total es igual a la intensidad total, a la del circuito, por resistencia total, que la llamamos resistencia equivalente, que ya sabéis cómo calcularla. Pero también se lo podemos aplicar a una resistencia en concreto. El voltaje en la primera resistencia será la intensidad que pase por la primera resistencia multiplicado por el valor de la primera resistencia, o a la segunda resistencia, pues equivalente, ¿vale? Intensidad de la segunda resistencia, ¿vale? Tenemos que analizar qué intensidad pasa por ahí y luego pues, podemos calcular su voltaje, etc, ¿vale? Para la tercera, para la cuarta. Pero también se lo podemos aplicar a agrupaciones de resistencia, por ejemplo, a la resistencia 4 y 5, ¿vale? Pues el voltaje a la que estará la resistencia 4 y 5 será la intensidad que pase por la resistencia 4 y 5, tendrá que pasar la misma intensidad por la resistencia, multiplicado por el valor de la resistencia equivalente a 4 o 5, ¿vale? Se puede aplicar, tanto como he dicho, al circuito entero, a una resistencia en concreto o a agrupaciones de resistencia. Como siempre hay que trabajar en sistema internacional para hacerlo más cómodo, porque si no habría que analizar qué unidades van a salir, el voltaje en voltios, la intensidad, vamos a ponerlo, voltaje en voltios, las unidades del voltaje voltios, unidades de la intensidad en amperios y unidades de la resistencia en ohmios. Eso es lo más fácil, es lo que yo recomiendo. Y vosotros me diréis, ¿por qué se puede aplicar la ley de Ohm en varias partes del circuito? O sea, para el circuito total, o en algunas partes, o en el conjunto de una parte, o ¿por qué hay que aplicarlo en varios lugares? Pues he puesto aquí un ejemplo de un circuito, por lo más raro que se me ha podido ocurrir. ¿Y de dónde viene esto de poderlo aplicar, pues, o al circuito total, o a la resistencia 1, o aquí para ver a qué voltaje o a qué intensidad está la resistencia 2 y 3, o la 7 y la 8, que fijaos que están a la misma intensidad, o la 4 y la 5 que están al mismo voltaje? Siempre recordad que si están en serie están a la misma intensidad, y que si están en paralelo están al mismo voltaje, pero tiene que ser puramente en serie o puramente en paralelo, ¿vale? Entonces, pues dependiendo del dato que nos den. Si nos dan el dato de la intensidad total, ¿dónde vamos a empezar calculando voltaje? O si nos dan el dato del voltaje total, pues aplicando ley de Ohm total para ya averiguar o el voltaje o la intensidad total, y ya decir que por aquí pasa la total, que aquí se separa en dos y ya calcularíamos cuál es la de la 2 y cuál es la 3, que aquí vuelva a pasar la intensidad total, que aquí se separa en tres intensidades. Por un ramal hay dos en serie, en este ramal solo hay una, y aquí hay dos puramente en paralelo, luego se vuelven a juntar. Y empezaríamos por aquí. Pero imaginaos que nos dan un dato de, por ejemplo, a qué voltaje está la resistencia 9. Pues entonces, ¿dónde tenemos que aplicar la ley de Ohm? Pues tenemos que aplicar la ley de Ohm en la resistencia 9 al principio. Averiguamos qué intensidad pasa por la resistencia 9 aplicando V9 igual a I9 por R9. Y luego decimos que la intensidad que pasa por la resistencia 9 es la total. Pues ya cogemos la ley de Ohm total, averiguamos el voltaje total, que sería el voltaje de aquí, y ya averiguamos las distintas caídas de voltaje, y ya por ahí es por donde se empieza. Pero imaginaos que nos dicen cuál es el voltaje a la que están la 4 y la 5. Pues por donde empezaríamos aplicando ley de Ohm, que V4 y 5 es la intensidad que pasa por 4 y 5 por resistencia equivalente a 4 y 5. Luego ya averiguaríamos a qué voltaje está esta, que es el mismo voltaje que esta y que es el mismo voltaje que esta. Y aplicaríamos aquí ley de Ohm para averiguar qué intensidad pasa por aquí, y ley de Ohm para averiguar qué intensidad pasa por aquí. Y ya a partir de ahí ya lo vamos calculando todo. Todo consiste en que en función del primer dato que nos den es la primera ley de Ohm que tenemos que aplicar. Luego lo referimos todo a la total y luego ya vamos calculando lo que nos pidan poquito a poco, ¿vale? Y por último, voy a hacer como ejemplo cómo se desmontaría, ¿vale? Cómo se desmontaría en uno simple. Fijaos que este no está en serie con estos dos, pero estos dos sí están puramente en paralelo. Aquí se separa y se vuelve a juntar. Estos dos también están puramente en paralelo.
y estos dos están puramente en serie. Entonces vamos a dibujar aquí al lado un circuito que sea igual, pero que en vez, o sea, la R1 que la siga teniendo. Pero ahora en vez de R2 y R3, pues esa la convertiríamos por paralelo en R23. Y ahora aquí lo mismo, volveríamos a aplicar la de paralelo para averiguar R4, 5. R6 la dejamos quieta. Y R7 y R8, que están puramente en serie entre ellas, la convertimos en R7, 8. Y ahora por último, R9 la dejamos tal y como está. Porque esa no está ni puramente... Bueno, estaría con R2, con R1, pero ¿para qué la vamos? Si ya lo vamos a hacer luego al final. Tendríamos aquí R9. Y ahora fijaos que estas están en serie, podríamos juntarlas, pero cuando luego estas las juntemos en una que sea 4, 5, 6, 7, 8, esta, la equivalente a estas tres y esta van a estar en serie. Pues ¿para qué vamos a juntar estas dos, tres? Sí, podemos dejarlo quieto. Dejamos R1 quieto. R2, 3 también. Y ahora ponemos una equivalente a 4, 5, a 6 y a 7, que sería coger la inversa de 4, 5, la inversa de 4, 6 y la inversa de 7, 8, la sumo y luego le hago la inversa, como enseñé en el de los ejemplos. Que lo voy a llamar R4, 5, 6, 7, 8. Y luego R9 la dejamos quieta. Y ahora fijaos que R1, R2, 3, todas esas ya están en serie, pues las podemos convertir en una única resistencia, que ya como es la resistencia final, pues la llamamos resistencia equivalente. Y ya está. Y en función de cómo habría que aplicar la ley de Ohm, en función de cómo nos digan del primer dato que nos den, como he dicho, pues allá donde aplicamos la ley de Ohm. Y luego vamos desmontando, viendo quién está a misma intensidad o a mismo voltaje, y vamos aplicando ley de Ohm o en una resistencia en concreto o en un conjunto de resistencias.